Saludos y bienvenidos a un video más de Stapunk Archi. Hoy vamos a hacer una breve reflexión de la lectura realizada sobre este libro, Espacios que cuidan tu cerebro, de la arquitecta española Ana Monviedro. Yo he hablado bastante sobre conceptos que ella y otras personas divulgadoras del área científica y la arquitectura abordan estos temas. Esta vez creo que es el cuarto libro, pero el tercero en la serie de libros sobre neuroarquitectura que ella publica. Los tengo todos y es muy divertido la lectura, sobre todo la manera en la que se expresa ella en sus podcasts y en su libro aborda como desde una parte muy poética cada historia que te cuenta, ¿ya? Así que nada, Espacios que cuidan tu cerebro es un libro que no lleva más de un año desde que fue publicado hace un par de meses, es muy breve, hace muy poco. Y bueno, aborda desde la neuroarquitectura cómo un espacio tan importante como lo es tu hogar puede potenciar tu salud. Esto puede sonar muy atractivo. La gente que ya tiene un poquito más de formación en esta área, que tiene que ver con la neurociencia aplicada a la construcción, con la neuroarquitectura, ya sabrá cuáles son más o menos los límites que puede alcanzar la neuroarquitectura. Es decir, suena muy marketing decir que la arquitectura puede velar por tu salud, y así es, pero tiene ciertas limitaciones. No puede, por ejemplo, curar una enfermedad grave, ¿ya? Lo que sí puede hacer es evitar que se desarrolle en crisis, así que en ese sentido, bastante bien. ¿Y por qué digo esto? Porque al inicio del libro, cuando está explicando y estirando el marco de donde se va a sostener todos los conceptos del libro, ella aclara ese punto muy al inicio, para que tú tengas muy aterrizado de que no vas a cambiar necesariamente de una manera absolutamente rotunda la vida de las personas con solo la arquitectura. Sin embargo, y es aquí la parte importante, sobre todo cuando entendemos que la salud viene de un modelo biopsicosocial, que la salud es el resultado de muchas variables y entre ellas la arquitectura. ¿Ya? La arquitectura es una variable más de los parámetros de salud que componen a las personas. Por eso la neuroarquitectura a día de hoy se está sobre todo potenciando en universidades y laboratorios, pero se aplica a entornos de enseñanza y entornos de salud. Entonces, cuando Ana Monviedro se atreve a hablar de cómo llevar estos conceptos al hogar, está quitando este más o menos misticismo que hay alrededor de la neuroarquitectura al ser una disciplina nueva, ¿no es cierto? Y la aterriza al hogar con parámetros sumamente aplicables, que al final es el desafío y la búsqueda principal de muchas ciencias. ¿De qué manera yo aplico esto? ¿Ya? Y bueno, la neuroarquitectura tiene dos líneas, una que es la experimental, que tiene que ver con el laboratorio y la investigación, con desarrollar nueva información, y la aplicación. Suele haber mucha distancia desde la aplicación hasta la generación de información, porque cuando tú haces algo en un entorno de laboratorio, están las variables muy controladas, y cuando intentas repetir esos resultados en la vida real, y también esto se aborda en este libro, tienes que enfrentarte a un mundo de variables y un mundo de posibilidades. Entonces, este salto, para que mantenga el rigor científico, es muy lento y está avanzando muy lento. Yo he revisado un poquito de información hace un par de varios meses, quizá más de un año, y aún está un poquito entrancada esta disciplina en cuanto a formarse como tal, porque no parece ser que haya un camino tan directo desde la teoría a la práctica. ¿Y por qué es súper importante esto? Porque si tú tienes esto en mente, no vas a caer fácil en el marketing que mencionaba al inicio. Es muy común que personas que quieran vender sus cursos o formaciones o diplomados o lo que sea, o cátedras o libros electrónicos o charlas o talleres, se afirmen de lo que cierta evidencia de laboratorio levantó para vender un contenido, para vender un curso. Y hablan de los 7 pilares de la neuroarquitectura,
de que la naturaleza o rodear de plantas una casa es siempre bueno. Cuidado con esto, cuidado, cuidado, cuidado con esto. Hay cosas muy interesantes, cosas que están bastante demostradas, pero más importante que esta guía, ¿no es cierto?, de qué hacer para tu hogar, lo que Ana Monbiedro nos viene a decir en este libro es que formes un criterio. Y el criterio más importante, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella cuando lo dice ya por cerca de la mitad del libro, cuando ya desarrolló toda la introducción, dice, tienes que entablar una comunicación seria, muy cercana, de mucho tacto contigo mismo, con cómo te sientes. En palabras de Antonio Damasio, en su libro Inteligencia Natural y la Lógica de la Conciencia, este neurocientífico, él dice, y me gusta este modelo para entender las emociones y las sensaciones, que todo lo que tú sientes es una reacción frente a un estímulo, ¿ya? Y el sistema nervioso lo expresa. Algunas de estas reacciones van a subir al sector consciente de la personalidad y podemos más o menos maniobrarla. Pero cuando son inconscientes estas reacciones, no nos queda más que tragar el malestar que nos puede ocasionar, por ejemplo, una luz blanca que nos llega directamente cuando pretendemos generar melatonina para dormir, ¿ya? Si nosotros, al estilo de Antonio Damasio, somos capaces de validar cada cosa que sentimos como algo que, si bien es subjetivo, ¿ya?, es real, es absolutamente real, se puede medir, podemos aterrizar mucho más el marco de acción para, a partir de ahí, desde la arquitectura, maniobrarlo. Entonces, Ana Monbiedro, todo esto que acabo de decir, que quizás puede sonar un poco complejo, lo resume de la siguiente manera. ¿Cómo te sientes acá? Es así de sencillo. Entonces, cuando tú diseñas para alguien más, porque estudiaste diseño, decorador, ingeniero o arquitecto, constructor, tienes que hacer un ejercicio de empatía y de conocimiento, primeramente contigo mismo, para saber más o menos cómo reacciona el ser humano, estudiar, ¿no es cierto?, pero conocer profundamente y humanamente a la persona a la cual le vas a diseñar. Porque si bien hay parámetros objetivos transversales al 90% de la población, al estilo de la campana de Gauss, podemos, por ejemplo, decir que los niveles de cortisol se alcanzan a las 12 de la noche por el ciclo circadiano, ¿no es cierto? Por ende, emular esa luz te va a ayudar a estar más despierto. Eso es así, pero no hay que olvidar que dentro de las infinitas variables que afectan a la conciencia y a la percepción, hay parámetros subjetivos que tienen que ver con símbolos que se generan en la infancia, con asociaciones culturales, y eso solo lo vas a... Es muy difícil que un estudio en neuroarquitectura o en neurociencia, por muy serio y que dure 100 años incluso, sea capaz de generar esta información, porque es puntual, es única. Cada espacio tiene una interacción única y exclusiva con la persona. Tú no puedes desarrollar un espacio que todos reaccionen igual. Si bien es cierto que cuando desarrollamos infraestructura pública, tenemos que tener como target a la mayoría de la población, porque inevitablemente van a quedar afuera esas minorías, desgraciadamente. Pero cuando tú diseñas un hogar, toda esta parametrización que puede aparecer o guías de diseño que aparecen de la neuroarquitectura y la mala interpretación que se hace de los resultados que esta arroja, lo único que hacen es evadir el problema central de la arquitectura que la ha recorrido como disciplina durante el origen de su existencia, que es el vínculo con la persona. Tú te puedes vincular con la persona de muchas maneras. Tú te puedes vincular con la persona preguntándole qué color quiere, pero quizás ni siquiera él es consciente de lo que ese color genera en él. Por eso hay un proceso y una etapa de conocimiento muy grande. Ya al finalizar el libro, Ana Monbiedro cuenta una anécdota. Todas estas reflexiones son mías a partir de la lectura, ¿ya? Que cuenta que tenía el caso de una persona con una personalidad un poquito distinta, una persona que no era neurotípica, que era neurodivergente, era altamente sensible, por ende tiende a pensar que circunstancias que para ti simplemente son molestas, para ella eran hiper molestas. Esto con los ruidos, etc. Y esa era la cliente que llega a Ana Monbiedro. Y Ana Monbiedro la empieza a conocer. Me imagino muchos días y muchas semanas de interacción con esta persona, quizá incluso tomarse un café con ella, háblame de ti, qué sientes,
quiero verte interactuar con el espacio. Le hace como una entrevista, pero no de estas que se hacen típicamente en arquitectura como una lista, necesito esto, metros cuadrados. No, fue un conocimiento con la persona. Entonces estaba la clienta, Ana Monviedro, y una colaboradora, diseñadoras o arquitecto, no me acuerdo, de Ana Monviedro, que se encargaba de todas las sugerencias que a partir de los conocimientos en percepción y en neurodiseño sabía Ana, las traducía a materiales constructivos. Era un equipo, era absolutamente un equipo, para lograr diseñar de una manera, bueno, que cuide el cerebro de esta chica. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu cliente tiene problemas de movilidad? Quizás a ti te encanta el tema de los desniveles, pero quizás no es buena idea llenar de escaleras y desniveles cuando la persona tiene problemas de movilidad. Y no te estoy hablando necesariamente que tenga una discapacidad. Quizás es tan simple como que está cruzando esta barrera hacia la tercera edad, hacia la vejez, ¿ya? Quizás no hay tanto espacio, por ende no podemos pretender que se vaya a generar generar grandes muros y grandes divisiones interiores porque a ti te gusta la ortogonalidad, ¿no es cierto? Tienes que ser un instrumento formado en la espacialidad y lo que esto impacta en la persona para que esa persona exprese el espacio que quiere y potenciar su hogar. Yo creo que esta es la reflexión más importante. Y de hecho, para terminar, vamos a leer la parte de atrás del libro, que creo que resume mucho lo que acabo de decir. La neuroarquitectura, una disciplina en plena expansión, demuestra que la luz que recibes, los sonidos que te rodean, las texturas que tocas y el orden visual de una habitación tiene un impacto directo en tus emociones, tu descanso, tu concentración y tu salud. En este libro, Ana Monviedro, arquitecta, neuropsicóloga y referente en neurociencia del espacio, te guía para comprender cómo tu cuerpo interpreta el entorno y qué cambios pequeños y accesibles pueden transformar tu hogar en un hogar que realmente te cuide. A través de explicaciones claras, ejemplos reales y herramientas prácticas, descubrirás qué colores favorecen tu concentración, qué luz necesitas para descansar mejor, cómo crear rincones con calma, cómo mejorar la acústica sin obras, dónde crear tu rincón de refugio sensorial, cómo usar texturas y materiales que cuidan de tu cuerpo, por qué los elementos naturales mejoran tu bienestar inmediato, qué pequeño objeto transforma por completo un espacio y mucho más. Una invitación a mirar el espacio que habitas con otros ojos y a convertirlo en un refugio que acompañe tu bienestar físico, mental y emocional. A mí me parece tremendo. Y una cosa con la cual quiero cerrar es que ahora se le da un revestimiento científico a la disciplina de la arquitectura a través de la neuroarquitectura. Pero grandes arquitectos, Louis Kahn o Giovanni Pallasma, o desde mucho más atrás, te estoy hablando de miles de años atrás, ya tenían esta sensibilidad de los espacios y cómo te afectan. Porque ejercitaron la imaginación, porque ejercitaron la sensibilidad, la empatía con las emociones, con el cuerpo. Sin siquiera saber que existía el sistema nervioso, porque lo entendían de otra manera, pero ellos ya sabían que había una reacción. Y que nunca se nos olvide, como diseñadores de los espacios. Eso ha sido la pequeña reflexión acerca de este libro. No quería hacer una transcripción literal de lo que acá dice, porque bueno, para eso, bueno, puedes leer el libro, es muy divertido, muy divertido. Todo te lo cuenta como una gran historia, no son capítulos cerrados que no interactúan entre sí. Es una especie de historieta, es muy agradable. He leído libros de neurocientíficos que es como un discurso que te dan él a ti. Yo sentí que con este libro yo estaba un poquito participando de la lectura. No solo porque tiene encuestas y tú de verdad participas, sino porque era en un tono muy cercano, sin tanto tecnicismo y espectacular. Me gustó mucho este libro. Nada, recomendadísimo si te gusta la arquitectura, el espacio, o si te gusta la percepción, la neurociencia, el cerebro, la mentalidad, espiritualidad, como quiera llamar. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.